dispositivos. Okay. Sí, doctor. Sí se puede ver, ¿no? Bien, empezamos entonces la clase de hoy. Hoy voy a explicarles acerca del tema de los eucariontes, ¿sí? Los eucariontes vienen a constituir aquellas denominadas también células verdaderas, aquellas que están constituidas de una membrana celular, en el caso de los animales, una pared celular en caso de las plantas, tienen el citoplasma que contiene a los organelos y el material genético que se encuentra dentro del núcleo. A eso se denomina o es el concepto de célula eucarionte. Estas células eucariontes provienen de niveles de organización. Vamos desde lo más ínfimo que existe, que es el átomo, luego está la molécula, los organelos, las células, los tejidos, el órgano, organismo, la población, las especies. Entonces nos vamos adentrando dentro del sistema de la organización de todas las células, las cuales tienen como elemento principal los compuestos químicos, los átomos. Y a partir de ahí ya tenemos la complejidad de la célula. ¿Sí? A diferencia de las células procariontes, las células eucariontes contienen un núcleo que se encuentra en las células y a la cual contiene el material genético, es decir, DNA y RNA. Lo que ustedes ven aquí en este gráfico viene a ser un tipo de imagen que es una imagen muy ilustrativa, ¿sí? Esta otra imagen también es ilustrativa, donde tenemos las células y su núcleo en la parte central, pero cuando ya estamos dentro de lo que es la realidad, tenemos que teñir. Teñimos las células una vez teñidas con una tinción adecuada, en un frotis podemos observar cómo están las células. O cuando estamos en citopatología y queremos verificar si efectivamente hay solamente un núcleo, 2, 3, hasta 5 núcleos, entonces debemos de identificarlos, porque esos son casos patológicos, y esos casos patológicos en citopatología es un área que se dedica a observar cómo está la organización celular. Con las tinciones nosotros vemos las células que ustedes ven aquí, un punto negrito que es el núcleo, ¿no? Aquí tenemos otra célula y aquí está el núcleo. Entonces todas las células tienen esas características que podemos identificar al núcleo, y si observamos 2 o 3 en un frotis o en un corte histológico, entonces ahí ya debemos de dudar de las características que tiene la célula propiamente dicha, ¿sí? La teoría celular indica que la unidad principal de todo ser viviente organizado superior es el conjunto de células, las cuales van a dar lugar a la formación de un sistema, de un órgano y de los seres vivos que ya son multicelulares. Robert Koch fue uno de los primeros en determinar las características que tiene una célula. Una célula es aquella que está constituida, según Robert Hooke, y utilizando el descubrimiento o el diseño de Anton van Leeuwenhoek, en las laminillas de los corchos observó que existen celdas una tras de otra. Por eso viene el nombre de célula, célula, ¿sí? De ahí viene el nombre. Sí, fácilmente se puede observar a través de un microscopio simple. Hoy existen ya microscopios mucho más complejos, compuestos, de contraste de fases,
microscopios electrónicos, donde hay descargas electrónicas y donde podemos observar ya inclusive los organelos y características que éstas tienen. Hoy en día, con lo que es la inteligencia artificial y el barrido de datos, podemos ir diferenciando diferentes células en diferentes casos patológicos en un menor tiempo posible. Esto permite gracias a la informática y a la base de datos que se tiene de información acerca de los tipos de células. ¿Sí? Las características de las células están clasificadas en células que son células animales y las células vegetales. Dentro de las células animales se encuentran las células del hombre, ¿sí? La cual no posee una pared celular, pero la estructura de las células vegetales sí tiene una pared celular, ¿sí? Por lo tanto, hay otras diferencias, pero esa es la principal con respecto a las células vegetales. Existen diferentes tipos de células, aquellos que son unicelulares y aquellos que son pluricelulares o multicelulares. Los unicelulares son aquellas células eucariotas más estudiadas en la parte clínica, que es la levadura. Están los protozoos, están la entoameba y otros, pero la que se observa con mayor frecuencia en los laboratorios y a los cuales se hace un análisis tanto bioquímico, anatómico y genético suele ser a las levaduras, ¿sí? ¿Qué son las levaduras? Las levaduras son hongos unicelulares que producen proteínas, que producen enzimas y que producen infecciones, ¿sí? Por esa razón, a nivel de la clínica, se debe tomar en cuenta estas características de estas células, ¿sí? Por ejemplo, la candidiasis pueden afectar a nivel bucal, a nivel de la piel, causan lesiones, a nivel de la vejiga, la vagina, la uretra, a nivel de las uñas, ¿sí? A nivel de las partes internas de la lengua, las aftas. Algunas aftas son producidas por cándida. Es decir, que las células unicelulares son aquellas que causan una determinada patología, una determinada enfermedad. Claro, está también existe la parte de laboratorio que podemos identificarlas a través de un análisis bioquímico, un análisis netamente microscópico o a través de la parte genética, en la cual se diferencia si es una levadura, si es una bacteria o es un virus. Entonces, el laboratorio es el que determina cuál es el tratamiento a seguir. Entonces, los médicos lo que hacen es ver el análisis que tienen de cada muestra y luego dar el tratamiento respectivo. Las células pluricelulares son muy complejas. Estas células pluricelulares en cada parte de nuestro organismo adquieren diferentes características, diferentes funciones y también diferente característica morfológica. Las células del hueso son muy diferentes a las células nerviosas, ¿sí? Las células del hueso son células que tienen que resistir un golpe, resistir el peso del individuo y en algunos deportes tiene que tener mayor resistencia. En cambio, las células nerviosas son aquellas que están más encargadas en la transmisión neuroquímica de estímulos que tiene nuestro organismo. Estas células pues están en toda el área de nuestro organismo, ¿sí? En cambio, hay otras células que no es así, son células sanguíneas, ¿sí? Las células epiteliales, células musculares, células secretoras, células del cartílago, células adiposas, etcétera. Tenemos una gran variedad de células en nuestro organismo. El área de la citopatología se encarga de estudiar las características anormales que existen en cada clase de células. Hoy en día ya existen análisis que se hacen para verificar en qué medida existe una alteración en diferentes tipos de tejidos, en diferentes tipos de células para determinar las patologías.
cualquier tipo de célula que se encuentre en nuestro organismo, es posible utilizarlas para encontrar el perfil genético del individuo, porque tiene DNA, tiene núcleo, y ese núcleo nos permite poder analizar el material genético correspondiente a ese individuo. Es decir, que la biología molecular y la citopatología se complementan bastante para poder resolver problemas en el cual se encuentra inmerso la biología molecular. Si vamos estudiando de una forma mucho más profunda cómo es las características de una célula, tenemos características comunes. La célula está constituida por una membrana, por el citoplasma y por el núcleo. El citoplasma es aquella que a su vez se subdivide en hialoplasma, organelos celulares. El hialoplasma es aquel que está subdividido en citosol y citoesqueleto. Y los organelos celulares son aquellos que están constituidos por aquellos que son organelos que no tienen membrana, que tienen una membrana sencilla, única, y aquellas que tienen una doble membrana. ¿Sí? Y finalmente el núcleo, ¿sí? En el cual se encuentra el material genético. El citoplasma es aquel que está constituido por todos los componentes que tiene una célula, ¿sí? La parte líquida acuosa se denomina citosol, ¿sí? El citoplasma está constituido entonces por el hialoplasma, donde está el citosol, ¿sí? Y están los demás organelos. A todo este conjunto se llama citoplasma. El caso de las vacuolas significa que estamos refiriéndonos a una célula vegetal, porque las células animales no tienen vacuolas. Las partes importantes en su anatomía de una célula está constituida por la membrana celular. La membrana celular es lipoproteica, es dinámica, a través de ella fluyen los componentes elaborados en el medio intracelular para ser transportados al medio extracelular. Claro está que los componentes para poder dar lugar a la formación de estos metabolitos primarios o secundarios viene del medio extracelular para que ingresen dentro de la célula. Y eso lo hacen a través de mecanismos que ocurren a nivel de la membrana celular. Algo semejante ocurre en las células vegetales, pero tenemos una capa protectora que es la pared celular, que protege a la célula vegetal. Las condiciones de la membrana celular es semejante a las células animales, incluyendo a las células del hombre. El núcleo es la parte importante de la célula, ya que es el organelo que mantiene las características genéticas, bioquímicas, morfológicas de la célula, del organismo como tal y del ser vivo. En el núcleo vamos a encontrar el material genético, encontramos al nucleoplasma, encontramos al nucleolo, el RNA y DNA, ¿sí? Y los precursores de el RNA ribosómico y el RNA de transferencia, ¿sí? En las células, este material genético da lugar a la formación de cromosomas, ¿sí? Estos cromosomas van a formar parte de todas las células eucariontes. El número de cromosomas va a variar de una especie a otra especie. El ser humano tiene un número determinado de cromosomas que no es igual a un número de cromosomas de las plantas. Sí, sus características van a ser diferentes. Estos cromosomas serán un método para poder determinar las características de especie. En nuestro caso, en el ser humano, para poder determinar diferentes tipos de patologías, ya que los genes se alinean. Y cuando hay gen que no está presente en la línea correspondiente, se incide en un tipo de patología, ¿sí? Por lo tanto, existen técnicas de bandeo que nos van a permitir saber en qué medida los genes han de estar en el sitio correcto,
¿sí? Y comparar con la muestra. Las células vegetales también tienen las mismas características. Tienen el nucleolo, tienen el nucleoplasma, tienen poros, es idéntico. Lo único que varía es el número de cromosomas, ¿sí? Y sus funciones que también son diferentes. Otro organelo de mayor importancia en los seres humanos es la mitocondria. La mitocondria es un organelo que tiene la característica de generar energía y contiene material genético, DNA mitocondrial y RNA mitocondrial, ¿sí? Los ribosomas son otros organelos de importancia, ya que estos están constituidos de dos partes, una unidad pequeña, una unidad grande o mayor o subunidad pequeña, las cuales se ensamblan y tienen la característica de leer el RNA mensajero para dar lugar a la síntesis de las proteínas. Los ribosomas pueden estar en varios sitios, en el citoplasma, aislados. También pueden estar en el retículo endoplasmático rugoso, como podemos ver aquí, estos puntitos son ribosomas, o en las mitocondrias. En las células vegetales se encuentran dentro de los cloroplastos, ¿sí? Y también en su retículo endoplasmático y en el citoplasma. El retículo endoplasmático, existen dos, retículo endoplasmático rugoso y liso, ¿sí? Estas vesículas membranosas están relacionadas con el aparato de Golgi y con el núcleo. Hay una conexión entre los tres, ¿sí? De tal manera que cada una de ellas va a tener una función bien determinada. El retículo endoplasmático rugoso es aquel que contiene proteínas que provienen de los ribosomas, porque el ribosoma está unido al retículo endoplasmático rugoso en la parte externa. Esas proteínas que ingresan al lumen van a ser transformadas en componentes químicos, como las proteínas transmembranas, por ejemplo, o el colesterol, ¿sí? O algún polisacárido que necesite la célula. Entonces ahí se transforman esas estructuras químicas provenientes del ribosoma en otras estructuras para que sea útil para la célula, sobre todo durante la división celular, donde se necesita mayor cantidad de diferentes componentes para la nueva célula. El aparato de Golgi también funciona de esa manera. En la parte interna es donde se dan modificaciones a diferentes estructuras químicas, enzimas sobre todo, diferentes características de enzimas, y de aquí se desprenden diferentes vesículas que funcionan como organelos, como el caso de los lisosomas. Los lisosomas vienen a ser organelos en cuyo interior se encuentran enzimas hidrolíticas, enzimas que actúan cuando éstas están en presencia de algún componente que es nocivo para la célula. Cuando entra algún componente extraño dentro de la célula por endocitosis o se produce una fagocitosis, también los lisosomas pueden destruir componentes, se forma la vesícula endocítica. Este endosoma que se forma, ¿sí? Se funde con el lisosoma. El lisosoma proviene del aparato de Golgi, ingresa y las enzimas hidrolíticas y todas las enzimas, todas las asas que tiene, destruyen los componentes. Una vez que han destruido los componentes, por exocitosis es eliminado fuera de la célula como residuos tóxicos. Esa es una de las formas en la cual este organelo funciona. Cuando hay menor cantidad de lisosomas, entonces se producen diferentes tipos de patologías o enfermedades a causa del número de disminución de estos organelos, ¿sí?
Tenemos otros organelos llamados también peroxisomas. Los peroxisomas también se desprenden del aparato de Golgi. En nuestro organismo se producen diversos tipos de reacciones químicas a nivel del citosol. El citosol es la parte líquida donde se producen las reacciones bioquímicas. Generalmente estas reacciones bioquímicas no suele ser el 100% exacto, siempre hay un porcentaje de error. Y este porcentaje de error es la producción de diferentes tipos de estructuras llamados radicales libres. Estos son subproductos o productos que se forman por una mala reacción bioquímica o una reacción bioquímica incompleta. Entonces, estos peroxisomas, su función es, a través de enzimas, bloquear estos componentes, de tal manera que estos no perjudiquen en un ciclo bioquímico o se unan al DNA produciendo mutaciones. Entonces, los peroxisomas tienen esa función de eliminar a todos los radicales libres que se producen en un ciclo bioquímico. ¿Sí? Tenemos también otros componentes llamados proteosomas. Estos son pequeños organelos que tienen la característica de identificar aquellas proteínas incompletas que reciben el nombre de muteínas. Estas proteínas incompletas llamadas muteínas no cumplen la función bioquímica de un ciclo. Entonces, estas podrían ser causa de diversos tipos de enfermedades. Entonces, lo que hace el proteosoma es eliminar a este tipo de proteínas anómalas llamadas muteínas. ¿Sí? Y luego tenemos algo importante a tener en cuenta, el citoesqueleto. El citoesqueleto viene a ser la estructura interna de la célula. ¿Sí? A través de ella circulan los organelos que están en el citoplasma. ¿Sí? Están constituidos de microtúbulos intermedios y actina. Son proteínas que permiten fácilmente a los organelos transportarse a través de ellos. ¿Sí? Para evitar un gasto energético, los organelos pueden estar de un sitio a otro, como el caso de las mitocondrias o los ribosomas. Bien, las diferencias que existen entre lo que son células animales y células vegetales, sobre todo en las células vegetales, son las vacuolas. ¿Sí? Existen diferentes tipos y características de funciones que tienen las vacuolas. Existen vacuolas que tienen la capacidad de reservar agua, vacuolas que tienen la capacidad de reservar almidón, vacuolas que tienen la capacidad de poder reservar tóxicos y eliminarlos a través de la célula por exocitosis. Tienen una pared celular primaria, secundaria, tienen el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas, tienen los cloroplastos, ¿sí? Tienen mitocondrias, pero estas son rudimentarias que casi no tienen mucha funcionalidad, y el núcleo, ¿sí? Donde se encuentra el material genético. Lo que sí está bien desarrollado en las plantas son los plastidios. Los plastidios se van clasificando en orden de importancia, como el caso de los cloroplastos. Los cloroplastos tienen una función diferente a la mitocondria. ¿Sí? Los cloroplastos lo que hacen es, a través de la fotosíntesis, ¿sí? Suministrarse energía para dar lugar a la formación de productos. En cambio, la mitocondria es a la inversa. Necesita productos para formar energía, ¿sí? Lo cual hace que exista una diferencia entre un cloroplasto y una mitocondria, ¿sí? Los cloroplastos serán aquellos, entonces, los únicos que tienen esa capacidad de dar lugar a diferentes tipos de estructuras químicas. Su componente principal es, entre la parte química, la clorofila, ¿sí? Y las partes en las cuales funcionan en la fotosíntesis son los diferentes
partes que forman parte del tilacoide y es aquí donde se llevan reacciones bioquímicas hasta formar la estructura química que necesita la planta. Luego tenemos los cromoplastos, son aquellos que tienen la función de dar un determinado color a unas determinadas células, ¿sí? Y eso a veces diferencia las especies entre diferentes plantas. Si ustedes van al mercado, van a observar ahí donde hay plantas de hojas rojas, otras plantas de hojas amarillas. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de plantas? Que uno de los plastidios están en mayor proporción que otros. ¿Tienen cloroplastos? Sí, pero en menor cantidad, pero tienen más cromoplastos y estos cromoplastos dan un color determinado a cada planta, ¿sí? Entre estos plastidios también están los leucoplastos, que son incoloros y generalmente la función que contiene es almacenar almidón, ¿sí? Por tanto, si decimos cuál es la clasificación de los plastidios, son cloroplasto, cromoplasto y leucoplasto. Y finalmente, para hacerles una diferencia entre una célula animal y una célula vegetal, tenemos lo siguiente, que las células animales tienen, y las células del hombre, una membrana celular, ¿sí? Las células vegetales tienen una pared celular, pero esta pared celular no es igual que la pared celular de las bacterias. Las bacterias tienen mureína en mayor proporción, en cambio estas tienen celulosa e hemicelulosa. Las características de la pared celular son diferentes y sus funciones también. Estos pueden fácilmente agregarse entre una y otra célula, dar lugar al sostén de la planta, ¿sí? Las plantas son inmóviles, ¿sí? No son como las células de los animales y del ser humano, donde el ser humano tiene locomoción, ¿sí? Los animales también, en cambio las plantas no. La mayoría de ellas, la mayoría de estas plantas tienden a estar en un sitio fijo, específico, ¿sí? Entonces, una de las diferencias, otra de las diferencias es a nivel del organelo llamado mitocondria y cloroplasto. Si bien sus características morfológicas, ¿sí?, son parecidas, ¿sí?, tienen material genético, ambos. Se tiene DNA mitocondrial y DNA cloroplástico. Tiene RNA mitocondrial y RNA cloroplástico, ¿sí? Pero sus funciones van a ser diferentes. Uno de ellos produce energía y el otro utiliza la energía, ¿sí? Son diferentes en cuanto a sus funciones. Y algunos otros organelos que difieren con lo que son las plantas. Por el resto, tanto el aparato de Golgi, ¿sí?, el núcleo son semejantes. Sus funciones van a ser diferentes. Sus características genéticas y sus genes también van a ser diferentes. Aunque ambos tienen adenina, timina, citosina, guanina, pero el conjunto de ellos forman los genes y estos genes pues van a tener una función diferente. Ahí está la diferencia entre uno y otra célula. Bien, si tienen alguna consulta antes de cerrar la diapositiva, hasta contar 3, 1, 2, 3. Cerramos, deja de compartir. Muy bien. Ok, entonces, eh, voy a pedirles que vuelvan a prender sus cámaras porque hay personas que ingresaron de último y no están registradas. Ahora sí tomaré la asistencia de las personas que han estado presentes durante toda la explicación. Bien, quiero agradecerles por ingresar a la hora indicada, ¿sí?
Gracias por ser puntuales. Así como ustedes, yo también tengo actividades que hacer, ¿sí? Seguir con las clases virtuales de las otras asignaturas que tengo. Por lo tanto, mi tiempo está tan reducido que me es difícil poder estar esperando o dejar el curso abierto. Uno de los grandes problemas de los que dictamos a través de las videoconferencias, y si no es de pago, es que no pueden ingresar cualquier momento, ¿sí? Sino que ingresan cuando está el administrador activo, ¿sí? Mientras no comparta pantalla, puede recepcionar, pero cuando comparte pantalla ya es muy difícil, ¿sí? Bien. No les voy a dar ahora cuestionario porque sé que tienen que entregar su trabajo el día martes. Por lo tanto, la siguiente semana pasamos clase y les mandaré ya el cuestionario después de que entreguen su primer trabajo, que es para el día martes. ¿Sí? Indicarles también que ya les he mandado WhatsApp que hay una fecha de examen de anexos, lo cual significa que ya tienen que ir estudiando. Los ayudantes ya tienen los horarios con ustedes para que puedan hacer consultas acerca de de las preguntas de los ejercicios que les he enviado en el cronado.com. Deberán de resolver por 3 métodos aquellos que se pueden resolver por 3 métodos, ¿sí? Aquellos que no se resuelven por 3 métodos no tiene sentido, ¿cierto? Y ustedes ya saben, ya les he explicado. Bien, ¿tienen alguna consulta? Muy bien. Si no hay ninguna consulta, pues que tengan un buen fin de semana trabajando y haciendo ejercicios y estudiando, porque ya la vida del estudiante durante toda esta época va a ser así. Y les adelanto, a partir del 7 de mayo vamos a empezar con el cronograma ya de exámenes parciales, o sea que también vayan estudiando la parte teórica, ¿sí? Es decir, que tienen que ya tener un cronograma de estudio, ¿sí? Ya no estamos en épocas de dejar pasar el tiempo, ¿sí? Ahora el tiempo corre y los que vayan ya teniendo un cronograma, una agenda de estudio de sus asignaturas, incluyan a biología molecular como prioritaria para que ustedes puedan tener un final, pero que sea con muy buena nota. Muy bien. Feliz fin de semana. Chao Alicia, chao Shirley, chao Gabriela, chao Camila, Ana Rosa, Tatiana, Masa, María Belén, Yesenia, Noemí, Maricruz, Cuellar, ¿quién es más Leo? Verónica, Angélica, Said, Giovanna, Brigitte, María Teresa, Bianca, Daisy. Nos vemos hasta el día martes. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor.